tanto de Tello como del señor Vázquez, sí votaron dos congresistas que forman parte de la comisión permanente. O sea, no hay mucho que discutir. Claro, el argumento dice, no, pero es que no votaron en la otra comisión. La Constitución no dice que no votan si es que no votaron en la comisión permanente. La Constitución dice, si forman parte de la comisión permanente, no votan. Es un tema de interpretación jurídica. Y repito, yo se los he adelantado aquí hace varias clases. Pero no hay nada que interpretar, es literal, simplemente no votan y no votan. Así es no votan y no votan, es así de simple. Pero ustedes van a escuchar a mucha gente diciendo que barbaridad, ¿cómo es posible? Uno vota de ¿qué pasaste? Este ya fue, queda por la casa. Bueno, ustedes van a escuchar a la gente diciendo que no, que así no es, que el Parlamento tiene una dinámica. Justo se acaba de ir mi asistente cuando tiene que poner el video. Eso es que justo les he traído un video para comentar sobre esto. El concepto de la Constitución es muy sencillo, y se los expliqué, ¿no? Son 130 congresistas. Pero quien se encarga de acusar son los congresistas que forman parte de la comisión permanente, que en este caso son 30. Entonces, miren la lógica de la Constitución, que es impecable. Si estos 30 personas forman parte de la acusación, es decir, son los que investigan, son los que recaban la prueba y son los que determinan cuál es la conducta o cuál es la consecuencia de la conducta y proponen cuál es la sanción, ¿podrían votar sobre el resultado? No. La lógica entonces te dice, la lógica te dice que no. El fiscal podría votar con el juez si el acusado es culpable o no es culpable. No. No, ¿por qué? Porque es fiscal, pues. ¿Cuál es la chamba del fiscal? La chamba del fiscal es investigar el delito, conseguir las pruebas y acusar. Es el que acusa, es el que dice, para mí, este es culpable. No sé si han visto que debieran ver el juicio a Keiko Fujimori. Yo el martes, después de la legata, me soplaba las 3 horas. Y está ahí en televisión. En un momento, el fiscal dice, esta organización criminal, y Fujimori y todos los que están ahí, señor juez, ¿cómo va a decir que es una organización criminal si todavía no hay resultado del juicio? Y la presidenta del tribunal, tontamente, agarra y le llama la atención al fiscal y dice, señor fiscal, por favor, cuando se refiere al concepto de organización criminal, hable usted de presunta organización criminal. El fiscal se volteó y le dijo, perdone usted, señor juez, señora juez, pero yo estoy acusando. Y el que acusa tiene que estar convencido, si no, ¿de qué acusas? Te voy a acusar porque, mira, supongo que lo hiciste. No, el que acusa está convencido de que le tiene al frente a alguien que ha hecho algo que no debe. Y le citó una jurisprudencia que en algún momento había dicho lo mismo. Y la dejó calladita nada más. Y siguió refiriéndose en todo momento a la organización criminal, Cuando el que ha instruido, ha investigado, ha actuado las pruebas, decide acusar, es porque ya está convencido. Entonces, claro, la Constitución con acierto dice, el que ha sido acusador no puede ser juzgador. Por eso expresamente dice, no pueden votar los que forman parte de la comisión permanente, que actúan como acusador.
Esto se los conté, o sea, si les hace memoria, esto mismo se los he contado hace varias semanas. Y les dije, si hay un juez honesto en el Poder Judicial, lo que va a decir es que la votación de Vázquez y de la otra señora estuvo mal hecha. ¿Por qué estuvo mal hecha? Porque se computó un porcentaje. De estos 100, los 3 cuartos o 3 quintos, ya no me acuerdo, tienen que estar de acuerdo para que haya destitución. Y claro, los 3 cuartos o los 3 quintos de 100 es 75. Pero si no son 100 porque ha votado 1 y 2, ya no es 75, es 77. Y esa votación no la alcanzaba. Si la votación hubiera sido 90, ya no hay nada que discutir. Ya no hay nada que discutir. Y claro, lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en otro pronunciamiento es: las competencias del Congreso no pueden ser invadidas por el ámbito jurisdiccional. El juez no puede convertirse en congresista, pero el juez sí puede frenar los abusos o las deficiencias formales del pronunciamiento. Si para el pronunciamiento necesita 75 y solo tiene 74, ¿hay destitución o no hay destitución? No, no hay. Pero yo digo que sí, que te destituyo. Eso es una arbitrariedad. ¿Eso lo puede corregir el juez? Claro. ¿Pero lo puede corregir el juez? El juez no está discutiendo si lo destituyes o no, si es culpable o no, si hay pruebas o no. El juez lo que está haciendo simplemente es decir: ¿tú necesitabas 75 votos? ¿Tenías los 75 votos? No. En la Constitución dice que no podían votar porque eran miembros de la Comisión Permanente. ¿Votaron? Sí, entonces no sirve. Así es simple. Ahora, me da cólera esta chica, justo cuando la necesito no está, porque este es el momento de poner el video. ¿Le escribo por su número, profesor? Ay. Vamos a apagar una luz porque se va a ver ahí. ¿Ese no? Sí. Dale volumen. Miren lo que vamos a escuchar, todo lo que dice, ¿eh? Es chiquito, no es grande. O sea, dos jueces que no saben de dónde han salido, quién los ha nombrado, con qué credenciales actúan, quieren gobernarle al Congreso, que es un poder del Estado, que es el único poder que ha sido elegido por el pueblo, que es el soberano. O sea, ese Congreso es muy malo, evidentemente, pero lo cierto es que ese Congreso es el representante del pueblo. Todos estamos en función del pueblo, que el pueblo nos gobierna. El pueblo... ¿Eso que está diciendo es verdad o no es verdad? En la- Eso es verdad, no está en discusión. El Congreso es el representante del pueblo y es el primer poder del Estado, aunque a muchos no les guste. Oiga, ¿qué congresistas tenemos? Ese es otro problema. Ujú. Hasta ahí está diciendo la verdad, lo aplaudimos, bravo, ya. El pueblo nos nombra aquí, nos nombra allá. Administramos justicia en nombre del pueblo, ese pueblo que está representado en el Congreso. Por eso es que es el primer poder del Estado, porque nos nombra el pueblo directamente, son los intermediarios directos, son los recipientos de la soberanía popular. A los jueces nadie sabe que los nombra. La Junta de Justicia, no se sabe. O de repente los nombra el presidente de la Corte y los designa y ya tiene una sala más. O sea, no tiene ningún tipo de representatividad. Yo diría que inclusive está bien. ¿Es eso cierto? No es cierto. Esta es la primera mentira. A los jueces no los nombra el pueblo, o sea, no hay elecciones, porque ese no es nuestro sistema. La Junta Nacional de Justicia. En Estados Unidos hay elecciones para jueces. Los jueces se candidatean. Ya hay gente que está diciendo que aquí en el Perú deberíamos pasar un mecanismo así. No me parece descabellado. Ok, no los elige el pueblo, pero ¿quién los elige? La Junta. Los elige un sistema intermediado. En la Constitución peruana, ese sistema intermediado es lo que conocemos hoy como la Junta Nacional de Justicia. Hace unos años era el Consejo Nacional de la Magistratura.
Y en la Constitución del 79, los jueces supremos eran nombrados por el Parlamento. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque en el fondo el juez administra justicia en nombre del pueblo. El juez no administra justicia porque le da la gana. El juez administra justicia porque el pueblo le ha dado ese mandato. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya algo hemos visto cuando estudiamos el Estado de Derecho, ¿se acuerdan o no? Ya algo hemos visto de eso. Pero al momento de crear salas provisionales y otras salas adyacentes, creo que sí hay un margen de excepción donde colocan a jueces provisional. No, pero eso es lo mismo. Mira lo que su compañero está diciendo, pero dentro del Poder Judicial hay salas transitorias, hay jueces provisionales, sí, pero eso es dentro de la estructura judicial. O sea, es el propio órgano administrativo judicial, ¿verdad? Es el propio órgano judicial. En Estados Unidos, los jueces que se eligen son los jueces superiores, no se eligen los jueces de primera instancia. Y el juez superior es el que designa a los jueces de primera instancia. Lo mismo acá. Cuando era la Constitución anterior, el Parlamento nombraba a los jueces supremos, solo a los supremos. Los superiores y los de primera instancia eran después nombrados por esos supremos. Es decir, había una lógica de yo legitimo al de más arriba y el de más arriba hace lo que quiere más abajo. Eso es lo que está pasando cuando tú dices, oiga, pero hay provisionales y demás. Ahora, es bien parecido al poder administrativo que estudiamos en la clase pasada, que cuando estudiamos el Estado de Derecho. El poder administrativo, ¿a quién escoge? Escoge al presidente. Pero el presidente puede organizar hacia abajo la forma como desarrolla su gestión, cumple su actividad. Por eso el presidente escoge a sus ministros. ¿Y a quiénes escoge? A quien a él le da la gana. Y no por eso diríamos, el ministro no tiene legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad del ministro? La legitimidad del ministro es el presidente. Que el presidente tiene mandato popular. ¿Estamos? Lo que hace aquí el ex congresista de ningunear a los jueces no es exacto. No es exacto, porque el juez interviene por representación popular. La Junta Nacional de Justicia, ¿cómo está conformada? Por 7, 8 Está magistrados. conformada por representantes de los tres poderes del Estado: del Poder Judicial, del Poder Administrativo y del Poder Legislativo. O sea, su legitimidad popular está en su propia organización. Ahora, uno podrá decir, pero es buena, mala, eso ya es otra cosa. Ese es otro tipo de discusión. Entonces, me parece una payasada, y queremos ordenarle a quién, al Congreso, y bajo la pena con la amenaza de denunciarlo. O sea, que los congresistas han votado, y no están sujetos a mandato imperativo. No pueden ser juzgados, acusados por sus votos o por sus opiniones. Pero aquí dice que no lo puede volver a hacer bajo apercibimiento de denunciarse penalmente al considerante que la comisiera. ¿Qué haga esto? Ahora, esta es una sala constitucional de la Corte Superior. No, es una sala de paquetilla, es una constitucional, es una sala de paquetilla, Pero es una sala circense, o sea, realmente es ridículo. ahora, pero esto va en contra además de una resolución del Tribunal Constitucional de abril. Además, pero aparte de eso, aquí en duda, según yo lo estoy enterando recién ahora, porque no es una noticia de última hora, de último minuto, pero lo cierto es que acá está en duda la votación del Congreso. El Congreso tiene su propio sistema para votar. Aquí el origen de todo esto es que unos señores, o uno, creo que fue un parlamentario, no sé si Luna Gálvez, así es decir, votó la permanente porque no votó antes. Por ejemplo, eso se estime en el Parlamento. Votó en el pleno porque no votó en la permanente. Exactamente.
votó en el pleno porque no pudo votar. Y eso sucede. Yo lo he hecho varias veces. Todo el mundo lo hace. Está dentro de la técnica parlamentaria, de la costumbre parlamentaria. Miren los argumentos que está utilizando. ¿Cuál es su argumento de interpretación jurídica? Que él también lo ha hecho. Yo también lo he hecho varias veces. No, ¿qué problema hay si yo lo he hecho? ¿Cuál es el segundo argumento? Hay un segundo. No, lo que dices, así lo entendió el Parlamento. Entonces, ¿usted para qué estudia derecho? Dale. Pero ellos decían que si tú perteneces a la comisión permanente, ya no puedes votar en Es eso. así, oye, no saben ellos, no saben. Primero no conocen el eminente de la parlamentaria, la costumbre parlamentaria, la tradición parlamentaria. El Congreso es más antiguo que la Corte Superior. El Congreso fue creado antes que la Corte Superior. Tiene 200 años, el Superior recién va a cumplir ahora 200, el otro ya cumplió 200. O sea, es una tradición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no votas en una instancia, puedes votar en la otra. Así de simple. Y ha sucedido siempre, todo el tiempo. No se puede cambiar eso. Es parte que no esté precisado en un reglamento, quizás no esté precisado, pero hay muchas cosas que están precisadas y que se hacen por costumbre. Y en el Congreso la costumbre es casi una ley. Entonces, lo que ha pasado es que este señor ha votado en el pleno, sí, pues, porque no votó la permanente, porque no estaba presente. Porque pensó que esa es la práctica. ¿O no? Esa es la práctica, se hace siempre. Insisto, yo lo he hecho y ve con quien colega. Pero el reglamento dice Lo que tú no puedes es votar dos veces. si uno pertenece a la permanente ya no vota en el pleno. No, porque hay suplentes, o sea, hay necesitarios, suplentes. Si tú no votas el titular, vota el suplente. Y por tanto, el titular puede votar después. Eso es una práctica. ¿Se dan cuenta de su argumento? El Congreso es más antiguo que el Poder Judicial. Y después se da cuenta que el Congreso y el Poder Judicial aparecen juntos, aparecen en el año 1924. Por eso están celebrando sus 200 años ahorita. ¿Y qué no había antes? No, antes no había parlamento. Cuando se declara la independencia no hay parlamento. Los jueces sí había. O sea, la administración de justicia existía, no existía en la época moderna. Claro que existía, claro, legado y todo lo demás. Y obviamente era una administración de justicia que se sostenía en la soberanía del rey. Cuando eso se cae, ¿ahora en qué se sostiene la administración de justicia? En la soberanía del pueblo. ¿No se entiende? Ahora, miren el error. Les vuelvo a repetir. Si estos señores son los de la comisión permanente que tienen que investigar y acusar, el tema no es que voten. Imagínense que yo voy a las sesiones de la comisión permanente, ¿ya? Y a esas sesiones de la comisión permanente viene citado el acusado. Y yo participo de todas las investigaciones, de todos los interrogatorios. Yo lo hago caer en contradicción, o sea, yo en mi interrogatorio, en mi dialéctica, lo hago caer en equivocación. Ergo, yo ya tengo formada una opinión sobre si es culpable o no. Y es más, me pasan el proyecto de dictamen que dice que lo van a acusar, y yo estoy feliz porque lo van a acusar. Pero el día de ir a votar me da un dolor de panza, me enfermo y no voto. ¿Me sigue? Tranquilo. Si no votaste, puedes ir al pleno a votar. ¿Se dan cuenta del error? Si no votaste en la comisión permanente, pero has sido miembro de la comisión, has instruido, te has formado una opinión del caso mucho mejor que la que van a tener los que deciden, porque lo has conocido, lo has instruido y demás, tú ya no puedes votar en la comisión permanente. ¿Por qué? Porque estarías haciendo un adelanto de opinión y de conocimiento. ¿Qué vas a votar en el pleno si para ti ya es culpable? Y claro, la Constitución podría haber dicho, los miembros de la comisión permanente también votan en el pleno. Podría haberlo dicho, lo cual hubiera sido una barbaridad. Pero dijo, no señor, eso no vota. Hay otro error, no sé si lo perciben. El otro error es que si los miembros de la comisión permanente son 30,
¿Cómo es esto de los suplentes? ¿La ven? ¿Quiénes son los suplentes? No hay. Tendrían que ser otros congresistas. ¿Me siguen? O sea, otros 30 más. Y si me han seguido en el razonamiento, si esos 30 han estado asistiendo a las reuniones de la Comisión Permanente, han estado participando de la reunión de la Comisión Permanente, ya no deberían votar en tiempo tampoco. Esto sí por interpretación, simplemente de garantía del proceso. Claro, pero y miren el juego tonto, ¿no? ¿Vota tú? No, voto yo. Tu titular, tu suplente, no, vota tú. O sea, así lo es. Por eso les dije hace varias semanas que la destitución de Tello y Vázquez, si hubiera un poder judicial independiente, iba a caer. Y ha caído por esto. ¿Alguno de ustedes ha leído la sentencia? No, ¿verdad? Vitocho tampoco la ha leído. Tampoco la ha leído. ¿Ya? Yo sí la he leído. Y la sentencia dice básicamente eso. Dice, si la Constitución literalmente dice que estos señores no votan, ¿cómo van a votar? Y les dicen, no lo vuelvan a hacer. Si esta es una práctica, una tradición, no lo vuelvas a hacer porque están cometiendo un abuso. Interesante, ¿verdad? Ya, bueno, también les he dicho hace varias clases que estamos en un país fallido. Claro. Imagino que se dan cuenta a cada rato con todo lo que pasa. Sí, y con eso que dice de un país fallido, empezando por el reportaje, la entrevista que usted nos muestra, ¿no? O sea, el canal que está a nivel político, o sea, para alguien que tiene criterio, por así decirlo, está totalmente desprestigiado prácticamente. ¿A quiénes invitan a la televisión? ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué no me invitan? A ver, la gente escucha algo diferente. O sea, todos los que saben van a decir lo mismo. Y los canales están trabajados económicamente, buscando una finalidad. Y claro, ¿cuál es el riesgo? Que hay mucha gente que escucha y no entiende, no se cuestiona y simplemente se come la galleta completa. O sea, eso no puede pasar con ninguno de nosotros. Esto es lo que les vengo diciendo desde el principio. Ustedes tienen que estar atentos a todo lo que está pasando. Hay cosas jurídicas muy interesantes. Y obviamente no se coman la galleta, hay que pensarla. Yo en la universidad lo primero que aprendí es duda de todo. Hasta de lo que te dice el profesor. ¿Será verdad lo que me está diciendo este padre? Y claro, busca, investiga, cuestiona, razona y vuelve a construir. Ese es el método cartesiano. Duda de todo hasta que llegues a un conocimiento básico, elemental, que ya no pueda ser dudable. Cuando tengas ese conocimiento claro y distinto, o sea, no es un conocimiento igual a ningún otro, a partir de ese momento construye. Ese es tu primer ladrillo, pon uno encima y empieza a construir. Ese es el conocimiento cartesiano. Después de tantos años sigue siendo el más sólido. Sí, no, y también hay algo preocupante que logré apreciar del congresista, creo que también es abogado, ¿no? Víctor Andrés no. Claro. Bueno, entonces, no sé por qué también entiende de que una costumbre puede ser contra la ley. Una costumbre puede abrogar una ley, cuando la ley supuestamente sobre todo y encima que es constitucional. Exactamente. Ustedes saben que han estudiado que la costumbre es una fuente de derecho relativo en algunos casos y normalmente para llenar vacíos cuando no hay ley. O sea, la costumbre no puede ser contrapuesta a la ley. Eso es una locura. Eso es una locura. Porque no sé, pues, si fuera el ministro Morganquero diría, no, pues, pero los asiáticos violan a las niñas, entonces eso es costumbre. Entonces que las sigan violando, no pasa nada. O sea, dense cuenta
que cada una de estas cosas tiene un contenido más profundo, más grande, que tiene que ver precisamente con cómo funciona nuestro país. Bueno, en la clase anterior revisamos el pensamiento de George Jellinek. Ese pensamiento de George Jellinek nos sirvió para ver cómo existe una vinculación muy fuerte entre Estado y derecho. No puede haber derecho sin Estado, pero a su vez no puede haber Estado sin derecho. Es como el huevo o la gallina. Entonces, claro, también se lo dije, ¿por qué estudian derecho? Una de las razones por las que yo me respondí esa pregunta fue porque el derecho es omnicomprensivo. ¿Qué quiere decir? El derecho te permite entender el mundo en todos sus aspectos, todos. Y claro, uno de los aspectos centrales es el aspecto de la sociedad y el Estado. Sin derecho no hay sociedad, sin derecho no hay Estado. Ahora, podríamos discutir toda la noche el huevo o la gallina, qué cosa es más importante, cuál es primero. En realidad es una discusión que no tiene sentido. Lo que hace sentido es ese nivel de vinculación. Y veíamos cómo Jellinek explicaba el concepto de Estado a través del concepto de la personalidad jurídica. En estos días también el tema de la personalidad jurídica está en discusión, ¿no? El partido político, ¿qué es? Una personalidad jurídica. Las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿qué son? Personas jurídicas. Las empresas, ¿qué son? Personas jurídicas. ¿Y tienen vida entre nosotros? Sí, tienen vida entre nosotros, pero con ciertas limitaciones. Su compañero me preguntaba, oiga, ¿usted cree, está de acuerdo, le parece bien que se diga que las personas jurídicas pueden delinquir? Yo creo que no. Oye, ¿por qué? Porque yo soy un clásico, pues. Yo soy un profesor clásico, viejo. Y a mí mis profesores de Derecho Penal me enseñaron que la persona jurídica no puede delinquir. ¿Y por qué no puede delinquir la persona jurídica? Porque no tiene voluntad. Porque no tiene voluntad. La voluntad de la persona jurídica es una voluntad que se construye sobre la base de la voluntad de personas naturales, de personas morales. Entonces, el que puede delinquir es la persona moral y puede instrumentalizar una persona jurídica para su delito. Y de repente, como consecuencia del delito de este fulano, mi orden tiene que ser que la persona jurídica desaparezca o que la persona jurídica asuma las consecuencias patrimoniales del delito. Claro que sí, eso ha sido así siempre. Y entonces ahora, ¿cuál es la moda? No, hay que la persona jurídica tiene que delinquir. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso? Nada. Pero está de moda. Y esto no viene de acá, o sea, la moda nunca la imponemos nosotros, ¿no? La moda viene impuesta por Europa. Esto es una corriente europea muy fuerte, porque en Estados Unidos tampoco la persona jurídica delinque, no es por propio. La persona jurídica en Estados Unidos la persona jurídica es la responsable patrimonial de todo. Pero en fin, miren qué interesante el pensamiento de Jellinek para explicarnos y decirnos que el Estado es como una persona jurídica. Ahí está, existe, ejerce soberanía en un territorio, significa una agrupación de gentes con población y hay un ejercicio de poder. Ahí está el Estado. Nuestro Estado existe, lo sentimos, forma parte de nuestras vidas, tiene implicancias. Lo vamos a celebrar, este es el mes de la patria. No hay duda de que existe. ¿Y dónde está? Está en todas partes. Oiga, ¿está hablando del Estado o le está hablando de Dios? Está en todas partes, porque el Estado ejerce soberanía en su territorio. Donde hay un peruano, o donde hay alguien que sin ser peruano pisa el territorio estatal, ahí está el Estado. Una vez me dijeron una cosa bien interesante, ¿eh? Tú y yo normalmente, ¿cómo pensamos la frontera? Como una línea, ¿no? Decimos, acá está Perú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, acá está Perú, acá está Chile. Y hay una línea, ¿no? O sea, nos imaginamos la frontera como un punto en el
y así están los mapas y demás. Y efectivamente esa es una manera correcta de imaginar una frontera. Pero la frontera va más allá, porque la frontera no es otra cosa que hasta dónde se extiende la soberanía estatal. Y en realidad la soberanía estatal se extiende hasta donde puede proteger a alguien de su población. ¿Me explico? Imaginen que acá está la línea de frontera y ahí está Chile. ¿De acuerdo? De acuerdo a la geografía, si yo paso acá, estoy en Chile. ¿De acuerdo? Muy bien, pasé y no pasó nada, nadie me dijo nada. Es más, voy a armar mi carpa acá. Instalo mi carpa acá, me pongo a vivir acá. Después de mi carpa armo mi casita acá y nadie me dice nada. ¿Dónde estoy? ¿En Chile o en Perú? En Chile. Geográficamente estoy en Chile. Soberanamente estoy en Perú. Porque si yo soy peruano, el Estado peruano está ejerciendo soberanía donde yo estoy. ¿Ven la idea? Claro, ahorita me descubre un carabinero, me mete un tiro, me saca patadas. Eso puede pasar. Por eso se dice geopolíticamente que los estados cuidan sus fronteras. Nosotros, por ejemplo, tenemos frontera con Brasil. Y hay ¿cuántas veces ven los reportajes en la televisión? Hay varios reportajes en la zona de Leticia, en la selva, donde clarísimamente la línea de frontera ya los brasileños se la comieron. ¿Y se la comieron por qué? Porque la gente se siente más identificada con Brasil, porque tiene medicinas, porque escucha la música brasileña, porque canta el himno brasileño. Oiga, pero está en el territorio peruano. Geográficamente será territorio peruano. La realidad, en los hechos, eso es territorio brasileño. ¿Me siguen? Por eso los estados tienen que cuidar sus líneas de frontera. Esto es lo que se llama geopolítica, estrategia geopolítica. ¿De acuerdo? Muy bien. El pensamiento de Lenin nos sirvió también para hablar un rato sobre los elementos constitutivos de un Estado. Y entonces hablamos del territorio, y todas sus características. Vimos lo que significaba el suelo, el sobresuelo, el mar, la superficie, el territorio. ¿No? Cuando me muera, entiérrenme aquí, por favor. O sea, quiero estar muerto sabiendo que saborear a Perú. Y también vimos cómo es importante la población. Los estados tienen que cuidar a su población. ¿Qué cosa esperan de su población los estados? Te pongo pues, tu identificación, tu DNI peruano, ya está, tu titulación de peruano. Los estados esperan de su población que haya esa comunión de intereses, que haya ese mirar el mundo de la misma manera, es decir, yo soy yo y tú eres tú, al de afuera, al que no forma parte de la población peruana. Basadre decía, Basadre es pues, terrible, ¿no? Pero esta frase a mí siempre me ha parecido lapidaria. La van a escuchar y parece que suena bonito, ¿no? Basadre decía, los peruanos, lo único común que tienen es su pasado. Uno dice, oiga, es una bonita frase, o sea, nosotros somos peruanos por nuestro pasado, seguro está refiriéndose a los incas y demás. Basadre lo que estaba diciendo es, los peruanos, lo único de común que tienen es que han vivido un tiempo histórico en un territorio como el peruano. O sea, esto no significa que se identifiquen con los incas, esto no significa que se identifiquen con la lucha de independencia, esto no significa que se identifiquen con la república. Los peruanos no se identifican con nada, porque arregló seguido, Basadre dice, lo que son incapaces de construir los peruanos es un proyecto común. ¿Cuál es el proyecto común de los peruanos? El neoliberalismo de Fujimori en los últimos 30 años. Tía María, ahorita se va a armar otra galleta en Tía María. Estos son tan brutos que pensaban que, como han pasado 4 años o 5 años de la bronca por Tía María,
iban a volver y decían, ya ahora sí lo hacemos, no pasa nada. Ya les saltó la población en el Valle del Tambo, ahí en Islay, ya empezaron las movilizaciones y la gente de la zona, con toda claridad, les dice, no queremos minería. Agro, mina, los dos, eso requiere una conversación abierta. Eso requiere una identidad nacional. O sea, la población se identifica y hace un proyecto. ¿De acuerdo? Es importante la población. Es importante la población. El tercer elemento, y es sobre el que quiero volver porque lo vimos muy rápido en la clase pasada. El tercer elemento es necesario, imprescindible, pero es el más peligroso. Porque puede haber un país, un estado o un territorio pequeño. Puede haber un territorio o un estado, perdón, con una población pequeña. Puede haber. Lo que no puede haber es un estado sin poder. El estado es el ejercicio del poder. En el estado se encuentra el ejercicio del poder. Entonces es absolutamente necesario. Es inconcebible tener un Estado sin ejercicio de poder. Y claro, cuando yo escucho esto, recuerdo todos nuestros estudios históricos. En todos esos distintos momentos históricos que hemos mirado, ¿cuál era la pregunta clara? ¿Cómo se construye el poder? ¿Cómo se legitima el poder? ¿Cómo sabemos que fulano es el que va a ejercer el poder y lo va a dirigir a todos? ¿Cómo es que aceptamos? Entonces, el ejercicio del poder es absolutamente necesario. Sin ejercicio del poder no se puede construir, ojo, una estructura de orden. El ejercicio del poder permite construir una estructura de orden dentro del aparato estatal. Por eso es imprescindible. Y por eso es un poder irresistible. O sea, un poder que tiene que ser cumplido por todos. Si hubiera alguien que pretenda sustraerse al poder estatal, ese alguien tiene que ser sometido o eliminado. No hay más. Así de radical es el tema. Y claro, ese poder es el que permite tomar decisiones, es el que permite escoger rumbos, es el que permite hacer apuestas de inversión o de gestión o de lo que fuera. Nuestro gobierno está haciendo cosas que tienen ese contenido. Por ejemplo, probablemente ustedes no hayan escuchado porque esto tampoco se difunde en medios, pero hay un grupo de intelectuales peruanos que se han opuesto a cualquier relación comercial con China. ¿Y qué cosa dicen estos intelectuales peruanos? Dicen, si nos metemos con China en la forma en la que nos estamos metiendo, o sea, como siempre hacemos los peruanos, nos echamos completamente, el resultado va a ser beneficioso para China, sin duda, pero muy perjudicial para el Perú. Muy bien, esa es una posición de un grupo de intelectuales peruanos. ¿Quién está gobernando? Dina Asesina. ¿Cómo dice Dina Asesina? ¿Quién está gobernando? Dina. Y ella dice, no, yo sí quiero China. Que vengan los chinos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién tiene poder? Dina. Y por eso toma las decisiones. Oiga, pero las decisiones que ella toma no pueden hipotecar, ¿sí? Un gobernante en su periodo puede hipotecar el futuro del país. Por eso siempre se dice que el gobernante no tiene que ser una persona que solo mire sus 5 años de gobierno, sino tiene que ser alguien que mire el futuro. O sea, que no sea un gobernante, sino que sea un estadista. Mismo Porquio, ha endeudado al municipio para los próximos 30 años.
sea, claro, es una forma de gobernar, es una forma de ejercer el poder. ¿De acuerdo? Entonces, ese poder es absolutamente necesario, es absolutamente irresistible. Pero ese poder tiene también tres perversiones. Hay tres perversiones del poder que son tremendamente graves. La primera es que siempre tiende a expandirse. Mi profesor decía, es como un gas. Si tú sueltas un gas de poder aquí, ¿qué va a pasar? Como que va a oler feo. Por favor, no sé. Si sueltas un gas de poder aquí, ¿qué cosa va a pasar? Ese gas va a llenar todos los espacios. Todos. Entonces, el primer problema con el poder es que tiende a expandirse. Y por lo tanto, si tiende a expandirse, ¿qué cosa hay que hacer? Limitarlo. Hay que controlar, hay que limitar. ¿Cómo se le controla y se le limita al poder estatal? A través de la Constitución, a través de la ley, etc. ¿Estamos? Muy bien. Segunda patología. El que ejerce el poder tiene pánico a perderlo. Dicho entre nosotros, entre comillas, entre paréntesis, es sabroso, es rico el poder. A todos nos gusta. A todos nos gusta. Por eso el que no tiene se va a resistir a perderlo. Y por eso uno de los temas del constitucionalismo latinoamericano y mundial es cuántas veces se puede ser presidente de una república, cuántas veces se puede ser presidente de un estado. Hay países que dicen, eso lo vamos a controlar prohibiendo la reelección. En Rusia Putin ya va por su cuarto periodo, si no me equivoco. ¿Quién? ¿Cuarto periodo? No, por su cuarto, claro, mandato. ¿Quién? Putin. Ah, claro, Rusia, Putin, claro. Hay quienes te dicen, eso lo limitamos diciendo no hay reelección. Otros te dicen, una sola reelección. Otros te dicen, reelección sí, pero intercalada. Reelección sí, intercalada, pero una vez. Otros te dicen reelección intercalada todas las veces. Y hay otros, como el ejemplo que pone su compañero, el caso de Putin, el caso de Venezuela, donde la reelección es libre. Y miren, la discusión es bien interesante, ¿eh? Es una discusión que podríamos tener con un café y nos demoraríamos un montón. ¿Por qué? ¿En qué consiste la discusión? La discusión consiste en, si el pueblo quiere escogerme, ¿por qué me van a privar? Pues? Si el pueblo quiere escogerme una vez, 2 veces, 3 veces, 50 veces, ¿por qué me van a privar? ¿Me explico? Y los que dicen, no señor, no es así, es que, oye, si tú eres el presidente, partes con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Tú tienes el poder. Tú tienes el poder. ¿Qué significa eso que tú tienes el poder? Que obviamente puedes utilizar el poder para que la gente vote por ti. Entonces el concurso no está limpio. Y sin embargo, por ejemplo, la sociedad más perfectamente democrática del mundo, los Estados Unidos, tiene reelección de presidente por una vez, con presidente en ejercicio. Ustedes están viendo la elección ahora de Trump y Biden. Biden es el presidente. Y podría tomar alguna decisión para favorecerse electoralmente en estos días previos a las elecciones. Sí. Claro. Imagínense, no sé, porque sienta que el voto latino está débil, agarra y dice, no se preocupen, que le voy a dar residencia a todos, los baby boomers, los soñadores, etc.
Ese es el peligro. Miren qué interesante, ya desde el punto de vista psicológico, incluso hay gente, hay psicólogos que le dicen que si alguien ha tenido poder y deja de tenerlo, se puede enfermar, o se puede hasta morir. Que la persona tiene que ser una persona muy ecuánime para dejar el poder, entregarlo. O sea, te entrego la banda, pero no te la llegues. O sea, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que Nina va a sufrir bastante cuando deje la banda. Y ojo, no hay plazo que no se cumpla. Todos los plazos se cumplen. ¿De acuerdo? Segunda patología. Tercera patología. El poder tiende a la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder tiende a que quien lo ejerce se vuelva arbitrario. Y esto normalmente tiene que ver con la idiosincrasia latina del sobón, del chupamedias. No digo más porque hay niñas acá, ¿no? ¿Quién sabe a qué me refiero? Pero claro, imagínense que yo soy el presidente, ¿no? Y todos los días ustedes vienen conmigo y me dicen, oiga, usted es lo máximo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal capacidad que tiene usted? Usted no se equivoca nunca, ¿no? ¡Qué bien solucionó ese tema el otro día! ¿Cómo quisieron discutirle a usted? Pero qué pronto, ¿cómo le va a discutir a usted si el más inteligente del mundo es usted? Y me lo dicen todos los días. ¿Te la crees? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que me lo crea. Puede pasar que empiece a pensar que la medida del ejercicio del poder soy yo mismo. Y eso es la realidad. En un país como el nuestro, con una idiosincrasia como la nuestra, donde somos aduladores del poder, por naturaleza somos aduladores del poder, hay muy poca gente que tiene la entereza, la valentía de decirle al poderoso: te equivocaste, hermano, lo estás haciendo mal, no seas bruto. Ahora, si alguien le dice eso al poderoso, ¿qué crees que va a pasar? En la época monárquica, porque el monarca lo llamaba y le decía: ven, te voy a invitar un trago, y le daba 5 puntos y lo mataba, si es que no le cortaba la cabeza. En la época republicana, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que simplemente lo van a ningunear, lo van a perfilar, lo van a bloquear. Oiga, yo en el poder puedo hacer muchas cosas. No me la contraten nunca más. O sea, dame su nombre, muy bien, a todos los ministerios. Señores, a esta señorita yo no la quito de él, le cierran todas las puertas, y como me entere que la han contratado a una dependencia, lo voto. Que acabaste para el sector público. Y yo no solo manejo el sector público, también manejo el sector privado. Porque cuando venga el sector privado a pedirme menos impuestos, o a pedirme menos autónomos, o a pedirme algunos beneficios, yo le digo: claro, te doy todos los beneficios que quieras, pero a esta gente no la quiero contratar en una bomba. Hay distintas formas de matar personas. Eso también puede pasar. Por eso el poder es muy peligroso. O sea, ¿se dan cuenta que jugamos? ¿Se dan cuenta que jugamos con un arma, casi con un cuchillo muy filudo? Y decimos: oiga, este cuchillo muy filudo es indispensable para que haya Estado. Sin cuchillo filudo no hay Estado. Tiene que haber poder. Tiene que haber poder, tiene que haber ejercicio de poder, porque el poder permite organizar, hacer, decidir, mover a la población en un sentido. Pero es súper peligroso. Te puede cortar la mano, te puede cortar el ojo a alguien, puedes pasarlo por encima también. Ese es el peligro del poder. Ojo, estamos viendo a alguien de finales del siglo XIX. ¿Se acuerdan de Lenin? Nació en 1850 y tantos y vivió hasta 1911, pero sus tesis más importantes las hizo a finales del siglo XIX. Los 11 años que vivió en el siglo XX fueron los 11 años
previos a su muerte. ¿Lenin? Ahora, es una lectura que cualquiera de nosotros también podría hacer. Si yo les dijera, también una pregunta del examen, a ver, en las civilizaciones del mundo antiguo, en el Imperio Romano, en la época feudal, en las monarquías incipientes, en las monarquías absolutas, ¿cuál era la característica conformadora del orden? El poder. Y yo podría preguntar, ¿y cómo fue en el mundo antiguo, cómo se asignaba poder? Fortaleza física, conocimiento, mañana va a llover, tiene pacto con Dios, tiene que aguardar. Y así por el estilo. Hoy día, ¿cómo asignamos poder? Hoy día asignamos poder mediante mecanismos de representación democrática, votación, elecciones, etc. Por eso es tan importante el proceso electoral. Un proceso electoral es muy importante para saber exactamente qué piensa la población. Y más en un momento como este donde tienes una población dividida, dice. Yo creo que no, yo creo que los pobres y la gente pensante somos más. Y que nosotros somos en realidad un grupúsculo. Pero eso no se expresa en la votación. Las votaciones son votaciones divididas. O sea, que Hernando de Soto, no sé si lo han visto esta semana, se en varios medios, que Hernando de Soto aspira a ser presidente de nuevo, o sea, quiere decir que valora bien poco, estima bien poco el cerebro de los electores peruanos. Y sin embargo, habrá gente que vote por otra cosa. O sea, en eso estamos. Ese es nuestro problema. ¿De acuerdo? Sí, cuando para ti habla de poder, empezó lo transforma, lo hace otra cosa. ¿Sí? Es que en realidad, miren, el poder se ha estudiado muchísimo. Hay libros sobre el poder. Claro, si a ustedes les interesa, pueden buscar y estudiar. Pero en realidad el tema, a mí yo me quedo con esta idea. Es necesario, es peligroso. Es necesario, pero es peligroso. O sea, hay miles de metáforas, ¿no? O sea, dale a un pobre poder, dicen los ricos, dale a un pobre poder y vas a ver que se vuelve como otro rico. Entonces uno mira, pero ¿cómo va a hacer eso? Y se acuerda de Humala y Nadine y dice, oye, sí. El poder embellece. El poder embellece. Yo, anécdota rápida, ¿no? Yo tengo mis amigas de la época universitaria que cuando salió Humala, en el chat del grupo decían, oye, qué feo, ¿cómo va a ganar? Qué feo. A los 2 meses que Humala era presidente, esas mismas amigas en el mismo chat decían, oye, se le ve bien, ¿verdad? Es guapo. O sea, ¿qué había pasado? ¿Qué lo había cambiado? El poder, el poder. Pues no es un tema de ropa, claro, se empezó a vestir mejor, pero no es un tema de ropa, es un tema de poder. Y otra cosa, cuando tú te acostumbras a mirar a alguien, cuando lo ves siempre ya no te llama la atención si no tiene un condimento de poder. El poder mantiene esa atención. Porque tú cuando ves a una persona por primera vez, la miras bien, te miras los ojos, si tiene las pestañas, la nariz, los dientes, la boca, o sea, la chequeas bien. Pero cuando la ves siempre, ya no la miras tanto, ya la asumes. ¿Qué es lo que hace que algunos sean importantes todavía? Tiene poder. Tiene poder. Entonces, sí, el agujero negro de Ferrari está bien dicho. Y claro, yo no pretendo siquiera que esta sea una clase sobre el poder. Esto es una pequeña matización sobre lo que el poder significa en la estructura de conformación del Estado a la luz del pensamiento de Dios. ¿Estamos? Muy bien. producto de
mucha gente que cumple el derecho sin necesidad de coerción. O sea, el derecho dice paga tus deudas. Yo trato de pagar mis deudas. Yo nunca me he enjuiciado por no pagar mis deudas, trato de pagar mis deudas. Y seguramente ustedes también. Entonces, ese derecho se cumple sin un ejercicio coercitivo del poder. Pero eso quiere decir que el poder no está detrás del derecho. Yo pienso que siempre está. Porque es una expectativa, es una potencialidad. Si tú te sales de ese marco, el poder del derecho, el poder que acompaña el ejercicio del derecho, te va a caer, te va a exigir. Y vuelvo a repetir, o sea, el tema es complejo, no es sencillo. Lo que yo les estoy dando es como una sopita así, bien masticadita, molidita para ya, con una finalidad. Yo estoy enseñando es un decir, yo estoy compartiendo con ustedes una materia, derecho administrativo. Yo imagino que hasta ahorita ustedes deben estar preguntándose dónde está el derecho administrativo. Y está por todas partes, si ustedes no lo ven todavía, eso es otra cosa. A mí me interesa que conozcan lo que es el Estado, porque es en el Estado donde se mueve el derecho administrativo. Sí. Creo que es además ya, pero solo... porque prácticamente repetir algo que como que usted lo quiere dejar de lado, y es que usted menciona que el poder corroe y todo lo demás, pero a mi criterio, por lo que yo he visto, por lo que yo he vivido, conozco gente que, por así decirlo, tiene poder informático, por así decirlo, y a mi criterio está por encima del político, del dinerario y todo, porque últimamente con la tecnología, no quiero hablar mucho, pero va más por encima de lo político. ¿Qué negocio estás metido? Cuidado. pero por lo que he visto, como que las cabezas que están ahí tienen una formación, y esta formación es prácticamente sólida, por así decirlo. ¿Y cuál es lo malo de ese mundo, por así decirlo? Que la sociedad y las personas con las que tratas ya no te ven como personas, sino te conviertes en un arma, y es lo que hace un rato usted dijo: te puedes cortar, puedes dañar a los demás, y etc, etc. Pero escúchame, así es como se cometen la mayoría de delitos. O sea, a ver, el delincuente que te asalta con una pistola para que le des el celular, ¿tiene poder? Claro que sí. Su poder está en el arma que maneja, que tiene. El informático que puede entrar a tu Facebook, sacar tus fotos y extorsionarte, claro que tiene poder. Pero eso es un poder, no es el poder estatal. Ese es un poder fáctico. Yo les dije, en la sociedad hay muchas formas de poder. Ahora, ese poder fáctico puede ser incluso destructivo de la sociedad. Por eso el poder estatal debiera perseguir, debiera arrinconar, debiera limitar. Ahora, hay distintas manifestaciones de esto y hay que tener mucho cuidado. O sea, de repente mis ejemplos fueron muy inocentes, ¿no? La enamorada que le dice al enamorado: no sales. Eso es poder. El papá que te dice: arregla tu cuarto. Eso es poder. La iglesia que te dice: cumple los 10 mandamientos, los 7, los 2, lo que fuera, cumple. Claro, y el asunto es que esos poderes sí son resistibles. Yo un buen día digo: ay, ya, no importa un comino los 10 mandamientos. O un buen día digo: a ver, papá, ¿te vas a luchar conmigo? Te masacro en una. Mi cuarto está sucio porque me da la gana y así va a estar. Y a la enamorada le digo: mira, chao. La vida hay que vivirla, yo tengo más amigas, yo tengo más amigas que tú. Esos poderes nunca no son irresistibles, son resistibles. Resistibles de facto. De facto. El Estado, con su poder, tiene que organizar a que todo eso coexista. Tiene que poner límites, el derecho penal pone límites. Tiene que poner obligaciones, el derecho civil pone obligaciones. Tiene que poner reglas de acción, el derecho administrativo pone reglas de acción. Y por eso, recuerdan un par de clases atrás, por eso hablamos del Estado de Derecho.
Claro, esto puede sonar muy ideal, ¿sí? ¿Hay algún país, algún estado en el mundo que ha construido esto de manera perfecta? No. Pero tienes que tener pues, una aspiración. Esta es la utopía de la que hablaba Moro. Esta es la utopía de la que hablaba Moro. Este es un tema que le ha quitado el sueño a varios pensadores en toda la historia de la humanidad. Sí. Si ustedes quieren seguir leyendo, lean a Maquiavelo, lean a Rousseau, lean a Russell. Hay varias lecturas que pueden ser. Lean a Marx. ¿Alguien ha leído a Marx? Por ejemplo, de Marx habla todo el mundo, pero nadie lo ha leído. El Capital. ¿No? Y pareciera que no lo puedes leer. Oiga, Marx no es cualquier tetudo. Es un tipo muy fuerte, muy articulado. Muy fuerte, muy articulado. Yo he leído a Marx. He leído, no toda su obra, ciertamente he leído buena parte de su obra, es en realidad, sí, o sea, hoy día en la mañana justo estaba leyendo unas cosas, es casi lo que estamos viviendo en este momento. En el Perú, en este momento, en este estado fallido, ¿qué cosa hay? Una lucha de poderes. Hay una lucha de poderes, pues. ¿Quiénes están tratando de conservar su poder? Los grupos de poder económico. ¿Y con quién lo están tratando de conservar? Con los grupos de poder político. ¿Y a quién están perjudicando con todo eso? La población. A los grupos populares. Eso es lo que hay. Ahora, ese grupo popular, esto también lo decía Marx, este grupo popular nunca se identifica. No se identifica. O sea, tú dices, ¿cómo diablos la señora ambulante que sale todos los días a ganarse los centavos con mucho sacrificio, en las elecciones pasadas vota por PPK? O sea, no es un voto de clase, o sea, alguien que está en una situación económica de ese tipo no debería votar por un banquero. Pero vota. Hay una fábula muy conocida donde los ratones votan por el gato. Todos los ratones votan porque el gato sea el alcalde. Bueno, en fin. Ya, cerramos ahí. Pero les dije que no íbamos a mirar ese único pensamiento. Íbamos a mirar a Hans Kelsen. Hans Kelsen es otro alemán. Hans Kelsen es un ciudadano prácticamente del siglo XX. Si alguien tiene ahí su Google para ver la fecha de nacimiento, Hans Kelsen es un alemán, estudiaba en Alemania, enseñaba en Alemania y hubiera seguido en Alemania si es que no se produce la Segunda Guerra Mundial. Porque miren, ojo, era un judío alemán. 1882, 1881 y la muerte es en 1973, ¿no? 90. Austriaco. Es un austro-alemán. Austria y Alemania nunca han tenido muy claras sus fronteras, siempre han estado mezcladas. Pero era judío. Y entonces la Segunda Guerra Mundial se lo iba a pasar por encima, lo iban a cocinar. Los intelectuales de la época, igual que con Einstein, dijeron, oye, no, estas cabezas hay que cuidarlas. Y hicieron toda una trama y lo pudieron sacar a Estados Unidos. Y fue a la Universidad de Berkeley y después en algún momento estuvo de visitante en Harvard. Nunca estuvo en Harvard, su universidad matriz fue Berkeley. Y claro, eso al final para él fue buenísimo. ¿Por qué? Porque si él hubiera sido un pensador alemán hablando en Alemania, lo hubieran conocido unos cuantos. Pero él era un pensador hablando en Estados Unidos. Estados Unidos, la potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que él decía se multiplicaba por 1000, todo el mundo lo escuchaba, todo el mundo detrás de él. Ahora, tampoco es que era un charlatán, ¿no? Sino era una persona bastante preparada, una persona de un pensamiento muy profundo.
y es el promotor del concepto del que conversábamos hace unas clases de Estado constitucional de derecho. Kelsen es administrativista y constitucionalista. Él es el que lanza la tesis del positivismo jurídico. ¿Qué cosa dice el positivismo jurídico? Habrán leído las discusiones entre el positivismo jurídico y el justnaturalismo. El positivismo jurídico dice que la organización es el derecho. Y no cualquier derecho, sino el derecho positivo, la norma. Y que si tú quieres las respuestas, esas respuestas están en la norma. El justnaturalismo, a diferencia de esto, lo que decía era no. La norma, el derecho, es un instrumento finito. Hay valores, conceptos, principios que están por encima del derecho, que son parte de la esencia humana. Entonces, imagínense pues esa discusión, y eran discusiones pues súper intensas. Bueno, pero ¿por qué nos interesa Kelsen? Obviamente no nos interesa por eso que les he comentado, entonces los he comentado un poco para situar al personaje. Kelsen nos interesa porque también fue requerido a dar una definición de Estado. O sea, también le preguntaron, ¿qué cosa es el Estado? ¿Qué cosa es el Estado para ti? Y como todo genio, soltó una definición genial. Dijo, el Estado es una estructura jerarquizada y organizada para la producción de normas jurídicas. El Estado es una estructura jerarquizada y organizada para la producción de normas jurídicas. Cierren conmigo. ¿Qué cosa dijo este señor? ¿Qué cosa dijo? Dijo en sencillo, el Estado es una fábrica de normas jurídicas. ¿Esperaban más el concepto? Oiga, no sean malos, el concepto es genial. El Estado es una fábrica de normas jurídicas. No dijo es un desorden. No dijo es un desorden, dijo es una fábrica. ¿Algunos de ustedes han entrado a una fábrica alguna vez? En la fábrica lo que hay son procesos productivos, ordenados, secuenciados, coherentes. Ford, Henry Ford, ¿por qué se hizo rico? Porque un día fue a su fábrica y vio cómo fabricaban los automóviles en su fábrica y veía que todos le metían mano, jalaban por aquí, jalaban por allá. Producción en serie. Y se puso a pensar y dijo, hay mucho tiempo perdido. Esto funcionaría mejor si yo hago una plataforma que discurra, donde en la primera plataforma pongan las llantas, en la segunda pongan el motor, en la tercera pongan el timón, en la cuarta los asientos, en la quinta lo pinten, en la otra le pongan agüita al motor, etc. Y al final de la plataforma, ¿qué cosa sale? Un carro. Sale un carro. Y puede salir más rápido y puede salir más perfecto. ¿Me siguen? Entonces, cuando Kelsen dice el Estado es una fábrica de normas jurídicas, ¿qué cosa está señalando? Está poniendo en evidencia que efectivamente el Estado produce una gran cantidad de normas jurídicas. Una gran cantidad de normas jurídicas. Pero todas esas normas jurídicas responden a un único orden. Responden a una única jerarquía y traen como consecuencia un único resultado.
que las personas sometidas al mandato legal ejecuten el comportamiento que corresponde. Entonces, ahí, o sobre la base de esto, es que surge la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? ¿Cuántas veces han estudiado la pirámide de Kelsen? Varios, ¿no? Ya se la sabe, ¿no? Vamos a ver si se la sabe. Claro, lo que en el fondo está diciendo Kelsen con esta idea de la pirámide es que todo esto es una norma. Una norma que se construye verticalmente para dar un resultado al que está expuesto un sujeto o varios sujetos. Todo es una norma en realidad, una. Oiga, pero sabemos que no es una. Sí, claro, hay varias. Pero el resultado es que la suma de todas es la norma. Porque ¿qué cosa es la norma jurídica? La norma jurídica es un supuesto de hecho al que le sigue una consecuencia de derecho. Entonces, yo tengo que construir esto. De repente el supuesto lo saco de la norma número 34. O de repente el supuesto lo saco interpretando la norma 34 con la norma 38. ¿Y la consecuencia de dónde la saco? La consecuencia la saco de la norma 25, concordada con la norma 18, multiplicada o dividida por la norma 3. Y como consecuencia de todo ello, construyo mi norma. Y entonces ya sé cuál es el resultado. Por ejemplo, no sé si lo he usado con ustedes, pero a partir de acá lo voy a usar bastante. La famosa pirámide en reglas generales es constitución, ley tratado y reglamento. Una vez un amigo español me dijo, ¿tú quieres saber derecho administrativo? Aprendes constitución, ley y reglamento. Todo se resuelve por constitución, ley y reglamento. Claro, si la constitución dice blanco, ¿la ley qué va a decir? Blanco. ¿Y el reglamento qué cosa va a decir? Blanco. Blanco también. Y entonces cuando el juez tenga que decidir, o la autoridad administrativa tenga que decidir, ¿qué cosa van a decir? Blanco. ¿De acuerdo? ¿Esto es orden o no? ¿Esto es jerarquía o no? ¿Esto es centralización o no? Porque Sí. claro, desde el momento que la Constitución dijo blanco, ya sé cuál es el resultado. Todo lo demás es un camino para llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente si lo que yo quiero es un automóvil, no va a salir pues un automóvil sin llantas, no va a salir un automóvil sin motor, tiene que salir un automóvil como automóvil. ¿Se entiende la idea? Ahora, eso que acaban de ver está pues sencillito, ¿no? Está bien fácil. Sus hermanitas chiquitas seguro que lo entienden, ¿no? Si estuvieran en la clase y le dirían, ¿entendiste, hijita? Sí, claro, eso no pasa. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos acá? Estamos acá porque no es tan sencillo. Estamos acá porque no es tan sencillo. Su compañera dice, hay contradicciones. La ley en vez de decir blanco dice negro. ¿Y ahí qué hacemos? O de repente la ley no, de repente el reglamento dice negro. ¿Y ahí qué hacemos? La Constitución dice blanco, la ley blanco también, el reglamento blanco también. O sea, todos somos unos idiotas que tienen que repetirnos las tres cosas 3 veces lo mismo. No, que no es así. El gráfico está bonito, pero es que no es así. La Constitución, por ejemplo, habla de un valor. Dice, todos tienen derecho a la dignidad personal. Claro, es simplemente un valor. La ley podría decir, por ejemplo, mira, ¿cuál es el valor constitucional? ¿Cuál es el blanco constitucional? La persona tiene derecho a la dignidad humana.
obligados a ser donantes de órganos? ¿Por qué la ley dice eso? Por la dignidad humana. O sea, si alguien se murió y tiene ahí unos pulmones en buenas condiciones, un corazoncito, unos hígados, que sacárselo pues y dárselo a otro que está viviendo indignamente. ¿Es blanco o blanco? Ya es más discutible, ¿no? Ya es más discutible. Y el reglamento, imagínense que el reglamento dijera, así la persona en su DNI haya puesto que no, tú llegas y lo desarmas, pues, y le sacas a la mano. ¿Me sigue? ¿Cómo se resuelve eso? Para eso venimos a la Facultad de Derecho. Para eso venimos a la Facultad de Derecho. Porque yo podría preguntarles, doctor, doctora, ¿le saco o no le saco los órganos? Porque a mí lo que me interesa es saber si se los saco o no se los saco. Porque además tengo minutos contados. ¿Se los saco o no se los saco? ¿Se dan cuenta o no? Ya, la respuesta es tuya. O sea, tú tienes que contestar. Yo estoy con el muerto acá, calientito todavía, con el bisturí en la mano. Doctor, usted que ha ido a la Facultad de Derecho de San Marcos, ¿se lo saco o no se lo saco? Tiene unos pulmones que están en buenas condiciones, esto va a salvar a 3 personas a ver. Eso es lo que hacemos aquí. Nos vamos a entrenar ¿para qué? Para tener una respuesta. Una. Además solo hay 2 opciones. ¿Se lo saca? Aquí no cabe. Bueno, sí, se lo puede sacar, pero no obstante, no se lo saca. O sea, ese tipo de respuestas que hay cantidad, hay que eliminarlas. Esas no sirven. Esas no sirven. ¿De acuerdo? Esto lo veremos la próxima clase.